Buenas noches, bienvenidos a este programa Ventanas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Esta noche tenemos el tema contenidos escolares y diseño curricular. Nos acompañan la maestra María Teresa López Merlín, licenciada en Educación con estudios de Normal Básica, la maestría en Educación con especialidad en Planeación Educativa, y es docente de la Universidad Pedagógica Nacional 99 Poniente en el Distrito Federal. Tiene 24 años de trabajar en un jardín de niños, en preescolar. Bienvenida, Tere. Gracias, buenas noches. Y tenemos al maestro Juan Manuel Juncosquiane, profesor de la UPN y de la Universidad del Valle de México desde hace 10 años. Sus estudios son economista de la Facultad de Economía del Instituto Politécnico Nacional y la maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha participado en procesos de diseño curricular, en programas de licenciatura y posgrado como funcionario académico en la Universidad del Valle de México. Bienvenido. Muchas gracias, David. ¿Qué tal? Buenas noches. En los contenidos de esta noche vamos a hablar del contexto del diseño curricular, del proceso de elaboración del diseño curricular, de 3 modelos de diseño curricular y finalmente comentarios acerca de varios modelos curriculares de educación básica y educación superior. Y maestro Luis, si quiere iniciar, si es tan amable. Muchas gracias, David. Bueno, pues buenas noches. Agradecemos la invitación a participar el día de hoy en este programa. Y bueno, ¿qué es esto de lo que hemos o que comúnmente conocemos como diseño curricular? Para que se pueda comprender claramente, de una o de otra forma, todos quienes hemos incursionado en la educación formal, a nivel primaria, desde preescolar, secundaria y hasta nivel superior y posgrado, hemos estado en contacto con eso que llamamos diseño curricular, que no es otra cosa que la construcción de los contenidos, las condiciones de cómo se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza, aprendizaje, y cómo sintetiza una serie de determinaciones que son pensadas desde distintos ámbitos. Es la idea de cómo deben ser los individuos que al cursar en un espacio educativo, algún programa formal, van a concluir, qué características, cualidades, y ahora, por ejemplo, se habla de rasgos éticos y de comportamiento van a suceder al momento de participar en un programa específico de educación. Y entonces, bueno, hemos tenido esa cuestión, esa participación de alguna forma, y bueno, a veces nos preguntamos, ¿a quién se le ocurrió o cómo es que está planteado en un programa de estudios, por ejemplo, de nivel medio superior, el que tenemos que estudiar tal o cual contenido en ciencias naturales, en el lenguaje o en alguna otra disciplina? Bueno, todo esto es resultado de un proceso bastante complejo, un proceso que llamamos diseño curricular. Y ese diseño curricular lleva una serie de momentos que ahora vamos a buscar comentar, y vamos a referirnos a este proceso como un proceso sumamente complejo y que requiere una conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios, es decir, de individuos que son de áreas diversas y que van a tener que participar en ese proceso, desde conocedores específicos de un tema particular hasta expertos que saben cómo se llevan a cabo los procesos de aprendizaje al interior del pensamiento de los sujetos, y por tal razón, bueno, es un proceso que tiene todas estas dimensiones. Entonces, básicamente, un proceso de diseño curricular tiene que ver con 4 etapas. 4 etapas que vamos a hablar ahora. En primer lugar, tendríamos que empezar por un diagnóstico.
un diagnóstico de varias situaciones. Por ejemplo, ¿cómo son los conocimientos? ¿Qué conocimientos hay en la actualidad sobre tal o cual ámbito o disciplina? Por ejemplo, ¿qué se sabe en estos momentos sobre el lenguaje? ¿Cómo es el lenguaje? ¿Cómo se tiene que desarrollar? ¿Qué enfoques teóricos hay sobre el lenguaje, etcétera? Y bueno, se tiene que diagnosticar esa parte. ¿Cómo están ocurriendo? Otra cosa que tendría que diagnosticarse es cómo ocurren los procesos de aprendizaje en las instituciones escolares, cualquiera que sea el nivel. Por ejemplo, cuáles son las prácticas que han venido dándose históricamente al enseñar tal o cual contenido. También tiene que diagnosticarse el tipo de efectos que esta formación ha tenido en el largo plazo, porque al momento de planificar o determinar un plan de estudios, los efectos son de muy largo plazo. Por ejemplo, las reformas que hemos tenido en educación básica, imaginen ustedes que ahora tenemos una reforma en este momento y dentro de 20 años veremos en buena medida los resultados de ese proceso. Por tal razón, hay una serie de elementos que tienen que diagnosticarse, se tiene que saber cómo ha venido ocurriendo y en qué condiciones está el conocimiento sobre los procesos educativos y también disciplinares. Otro elemento, después de hacer un diagnóstico profundo que implica la conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario, decíamos, viene el proceso propiamente de diseño, que consiste en determinar con precisión cuáles van a ser los contenidos que se van a impartir en el salón de clases, con qué profundidad, cuál va a ser la carga de trabajo que se va a tener, cuál va a ser el método a ocupar para que el profesor haga llegar esos elementos, conocimientos, habilidades a sus estudiantes, etcétera. Y evidentemente los mecanismos de evaluación, el enfoque pedagógico, etcétera, y todo eso tiene que quedar plasmado en un documento que tiene que considerar además un marco legal, un marco jurídico y una idea de hacia dónde queremos ir. Y en ese plano quedaría, en la parte de diseño. El siguiente momento es la implementación, Tere, ¿verdad? Así es, la implementación. Cuando escuchamos hablar lo que es el currículum, como ya lo mencionó Luis, a veces encontramos ciertas palabras o tecnicismos en la idea educativa de qué es el currículum. Bueno, el currículum es aquel camino que vamos a seguir, como el profesor ya lo explicó. Y yo pondría aquí un claro ejemplo. Cuando decimos, nosotros como individuos, como seres humanos, necesitamos sobrevivir. ¿Qué necesitamos para esa sobrevivencia? Necesitamos de comida, de habitación, de sueño. Pero ¿qué necesitaría un currículum para sobrevivir y para poder ser implementado y puesto en práctica? Definitivamente necesita cierta adaptabilidad. Es decir, nosotros tenemos que enfrentarnos a un mundo con esos contenidos que ya han sido explicados, esa adaptabilidad que vamos nosotros a establecer para que el currículum permanezca, sobreviva. Si nosotros no hacemos énfasis en que somos individuos, en donde estamos inmersos en una cultura, en una sociedad, y este tipo de educación que nosotros queremos tener debe de ser adaptable a esos procesos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que vamos a implementar o no esta situación del currículum, estos contenidos, las asignaturas, tal vez dependiendo del tipo de diseño que nosotros estemos llevando a cabo? Bueno, hay ciertas situaciones, tanto individuales como grupales, que debemos considerar. Si sabemos que el individuo está inmerso en cierta cultura, con ideologías, costumbres, conceptos, pues también forma parte de esta institución. Por ahí hay un teórico que a lo mejor suena un poquito ya conocido, se llama Stenhouse. Stenhouse nos decía que se puede hacer posible poner en práctica estos contenidos, pero dependiendo de las circunstancias. Nosotros en nuestro sistema educativo mexicano tenemos circunstancias un tanto adversas en ocasiones
con lo que dice el currículum. Entonces esta puesta en práctica pues ya no sería tan adaptable como se está pretendiendo. De un modo se hizo ese diagnóstico, se notó qué tipo de individuos queremos lograr desarrollar en el modelo educativo básico, en el medio superior y en el superior. Pero resulta que las circunstancias culturales e ideológicas del momento donde esos individuos están viviendo no hacen posible esa adaptabilidad y esa puesta en práctica de lo que podría ser en realidad el currículum. Entonces nos estamos enfrentando ahí a una situación un tanto difícil, un tanto polémica, dijéramos. ¿Qué se quiere lograr y qué se está logrando en realidad? Son dos posturas totalmente diferentes. Tal vez al yo establecer ese diseño curricular con ciertos contenidos, y pongamos el ejemplo del sistema educativo mexicano, se pretende lograr en estos momentos que el individuo se adapte a un tipo de vida. Pero ¿qué sucede si esa adaptación al manejo de la tecnología, de las circunstancias, de la resolución de problemas, no los está permitiendo el diseño curricular? Entonces entramos en un choque, en una fragmentación. Y esta organización obviamente pues no da esa adaptabilidad a la cual nosotros podemos hacer llegar los objetivos, los contenidos y sobre todo las asignaturas si es que en algún momento se están planteando. Dentro de esta implementación, el plan de estudios y los programas son sumamente importantes porque son las guías que van a describir, que nos van a llevar acerca de esos contenidos, nos van a llevar así de la mano muy puntualmente y decir, bueno, se está promoviendo que el individuo sea responsable, por ejemplo, de sus actos, aprenda a solucionar problemáticas y entonces nosotros las actividades que se pongan en práctica tendrán que ser coherentes con esos contenidos. ¿Qué sucede cuando este recorrido no se da de esta manera? Tenemos tres estilos de currículum que generalmente se manejan. Uno es el formal, otro es el real y el oculto. El formal viene siendo lo que ya habíamos comentado, que se establece como parte de las necesidades para un país, para una sociedad, para una nación. Pero ¿qué pasa en realidad en las aulas o en los salones? Que en ocasiones se tiene ya establecido una línea, ese caminito que queremos seguir, pero resulta que le damos un giro. Ya no va por ese sentido en donde se ha estructurado con esas bases legales, con esas bases políticas, económicas en la que se sustentó el currículum. Entonces se va a desviar un tanto y esa sería la parte del currículum real. Lo que se está llevando a cabo en realidad y si estamos vislumbrando hacia un futuro para ver si efectivamente se quiere lograr o no el establecer, por ejemplo, que el individuo sea una persona práctica en la vida y lo estamos llevando a sistematizarlo, entonces no estamos logrando esos contenidos y la realidad está siendo otra. Cuando hablamos de este currículum real es lo vivido en esencial y lo de puesta a práctica de todos esos conocimientos. Pero cuando hablamos de un currículum oculto, es una cierta contraposición de lo que ya establecimos en la parte académica con la realidad en donde estamos llevando a la persona, pero ahí le estamos poniendo el tinte de cada uno de nosotros. Es decir, yo estoy enseñando a un individuo a adaptarse a la vida social, pero bajo mis parámetros, bajo mis situaciones, bajo mis conocimientos como profesor. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma en que yo estoy adaptando estos contenidos va a tener mucho que ver con lo que cada uno de nosotros tengamos también en nuestra forma de vida. Y esta es la parte oculta, que tal vez no viene establecida ni redactada en esos planes y programas, pero sí es una puesta en práctica que a veces se contrapone, pero que debe de ajustarse. En esta contraposición, al hablar de proveer enseñanzas, digamos, un tanto encubiertas, ¿verdad?, que no están ahí escritas en el papel o en el plan de estudios, pero que yo como profesor estoy dando esta posibilidad de que el alumno vaya encaminado hacia mis perspectivas también de vida. Entonces, estas situaciones, pues podemos verles que no son tan fáciles. A veces decimos, bueno, efectivamente, ¿quién diseñó ese currículum? ¿Quién dijo así debe ser?
Hablando de situación económica y política, nosotros estamos inmersos en una globalidad. Definitivamente no podemos estar a un lado de estas situaciones políticas globales y tenemos que ser parte de esta globalidad. Entonces, si nos preguntamos quién decide sobre el diseño curricular, pues vemos que es un pequeño grupo el que en realidad decide por la línea en la que debemos establecer estos diseños. Bueno, una vez que ya se ha establecido o implementado esta forma de diseño, pues encontramos varios tipos, y no sé, en algunos momentos hemos llegado a escuchar acerca de lo que son las asignaturas, de lo que son los contenidos, de lo que es la disciplina. Bueno, el currículum generalmente se centra en asignaturas. Esto fue a mitad aproximadamente del siglo XX, en donde se establece por asignaturas, y no sé si ustedes recuerden que se tenían ciertos propósitos para llegar al alumno a ciertas características, con ciertas formas estructuradas de aprendizaje. Esto se concreta en hacer muy sistemático al alumno, pero entonces esta visión obviamente ya es muy estática, ya no permite ese dinamismo y empieza a haber un cierto cambio. En este cambio se centra nuevamente el currículum, se hace una diferenciación y está haciéndose una evaluación del mismo. No funciona con este tipo de gente, con este tipo de alumnos. ¿Qué vamos a hacer? Si no funciona en asignaturas, pues entonces vamos a centrarlo en las experiencias de vida del individuo. Cuando se da esta primacía sobre el contenido, se habla precisamente de que el niño, el alumno, tenga que externar esas experiencias de vida y aprender haciendo, es decir, yo estoy escuchando mi clase, estoy participando en los contenidos y una vez que estoy participando en ellos, debo de aprender poniéndolos en práctica, no nada más dejándolos como mero conocimiento o pura teoría. Pero también nos damos cuenta que esta parte dinámica de posibilidad de la puesta en práctica del currículum trata de acercarse sobre todo más al profesor con el alumno. Y bueno, estas experiencias son un poco más dinámicas, estas situaciones permiten hacer que el propio alumno tenga esta posibilidad de seguir adelante. Después tenemos que en esta puesta en práctica se sitúa el currículum como un sistema. Es decir, todas aquellas experiencias que ya tenemos, que ya pusimos en práctica y que ya desarrollamos, pues necesitan ciertamente de estos medios y recursos. Pero estas experiencias se logran alcanzar y nos va a dar algo, un producto. ¿Pero qué producto nos va a dar? Pues ciertas metas, ciertos objetivos, y volvemos nuevamente a lo mismo. Cuando nosotros perseguimos estas ciertas metas y estos objetivos, es otra vez estandarizar al individuo y decir, todos deben de llegar a una misma línea. Y yo creo que parte de ese problema que estamos teniendo actualmente en el sistema educativo mexicano, pues no ha podido emprender en otras circunstancias en donde de verdad el individuo sea crítico, que proceda en estas situaciones reales de su vida. Y estamos haciendo otra vez como que tomando al currículum como el objeto de estudio, al individuo como parte de ese objeto y llevarlo a esos procesos. De aquí el estar hablando, el estar situando al currículum en estos procesos, quiere decir que tenemos que irlo evaluando constantemente, porque si no se evalúa constantemente podemos caer también en la situación en donde sea obsoleto. Bien, muy bien. Pues hasta ahorita hemos visto los elementos del contexto en el que se da el currículum, el diagnóstico que tiene que hacerse, los diferentes tipos de diseño, los elementos de implementación, así como algunas características de la evaluación. El punto que sigue a tratar por nuestros compañeros son algunos elementos relacionados con los tipos de currículo. Luis y Tere nos van a continuar hablando de los diseños curriculares por objetivos modulares y por competencias. Ok, muy bien, David. Bueno, sí, efectivamente, el asunto de este proceso que es complejo, que incluye estos 4 momentos: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, tienen que estar
todo el tiempo muy pensados, con todo detalle, porque como sabemos, el resultado de esto es un producto, un plan de estudios en todo caso, que tiene una cierta periodicidad, tiene un tiempo determinado. De no llevarse a cabo un proceso correcto de evaluación de los impactos, de cómo ha venido funcionando un programa de estudios, puede caerse en una obsolescencia, como lo decía la maestra Teresa, y generar cuestiones indeseables, desviaciones, sesgos, o que estemos enseñando cosas que ya no tienen vigencia, que ya no son funcionales, ya no son útiles, ya están rebasadas, y entonces el profesor tiene dificultades porque la institución le pide algo que está plasmado en el currículum, en el plan de estudios, en su programa, y sin embargo ya no tiene. Y la parte de la implementación evidentemente es adecuar también al profesor. El profesor necesita saber los nuevos conocimientos que va a impartir, cómo los van a hacer, se tiene que capacitar. Por esta razón, y en esta idea de que hacer un diseño curricular o construir un plan de estudios no es una tarea fácil, pues ha venido ocurriendo un proceso de desarrollo de ese proceso, y remontándonos un poco hacia atrás, en las últimas 3 décadas del siglo XX, estamos hablando desde los 70s, ha venido habiendo una serie de cambios, cada vez con intenciones distintas. Ahora, por ejemplo, en el diseño curricular se sintetizan ideas de cómo deben ser las cosas. Hablamos entre el mundo académico, yo sé que ahorita estamos con un público de familia, de casa, pero hablamos de un diseño o una implementación de currículum distinta, de que hay condiciones que no son correctas, no están claramente definidas en algunos espacios. Por ejemplo, en la década de los 70s, teníamos un diseño que denominamos por objetivos de aprendizaje. Es un diseño relacionado, por ejemplo, con que a partir de un objetivo se centraba el interés y las propuestas de qué se tenía que trabajar dentro del salón de clases. Los profesores tenían que formular algo que se llamaba una carta descriptiva, y en donde el profesor decía con bastante detalle cuáles eran las acciones que iba a emprender para lograr lo que en el programa de estudios se le pedía. Tenía un soporte que se llama un soporte psicológico, pedagógico de corte conductista, muy relacionado con la idea de un estímulo, ejercer un estímulo hacia el estudiante. El estudiante era considerado como un sujeto pasivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo tal que el profesor tenía que ejercer esa función, digamos, de actuación principal en el proceso. Y también el corte de las estrategias didácticas, la manera en cómo se hacía el proceso, tiene un fuerte rasgo tradicional, es decir, tradicionalista, en donde el profesor utilizaba estrategias, por ejemplo, a nivel primaria, de las planas, copiar ciertos textos para mejorar la habilidad en la escritura del niño, etc. Ese tipo de rasgos están relacionados con el diseño curricular por objetivos de aprendizaje, y toda la metodología de diseño, bueno, pues estaba basada en esta estrategia. Para la década de los 80s cambia. Hay la idea de que las cosas tal como se están haciendo son, como lo decía Tere hace unos momentos, muy rígidas, estáticas. Tiene que haber mayor movimiento, los niños tienen que participar, hay que darles ahora mayor posibilidad de que ellos mismos desarrollen sus propios procesos. Y bueno, sobre todo a nivel superior se desarrolla una propuesta de diseño curricular modular. Toda esta idea proviene de una teoría crítica, de una visión de que las cosas había parcelas del conocimiento, decimos, y esto significa que había ciertas áreas de conocimiento que no se tocaban entre sí. Por ejemplo, contenidos que no tenían que ver y que estaban conectados de alguna manera. Por ejemplo, en el ámbito superior, ¿qué tenía que conocer un abogado sobre medio ambiente?
como que pareciera que no había mucha correlación, pero ahora nos damos cuenta que un abogado evidentemente tiene que saber cosas de medio ambiente, o que un médico tiene que saber cosas sobre salud pública, gestión pública y economía, por ejemplo. Y entonces este diseño modular tiene un carácter interdisciplinario y sobre todo fue aplicado en el nivel superior con una visión de una propuesta muy crítica y un enfoque pedagógico, sobre todo basado en lo que llamamos en el ámbito académico el constructivismo, en donde se pugna o se busca que el estudiante tome y el profesor tomen roles distintos en el salón de clase, y entonces el profesor esté interactuando y que el estudiante maneje también, tenga oportunidad de participar en la construcción de sus propios conocimientos y saberes. Bien, y el enfoque de competencias, que yo creería que es válido ahí, toda la discusión se ha abierto un enfoque que esto viene para la década de los 90, muy fuerte, una discusión que todavía no está cerrada. De hecho, se puede encontrar en toda la reforma a la educación básica, la reforma, toda esta reforma, y en educación superior, este enfoque que, bueno, tiene ciertos rasgos que habría que reconocer, y que me parece que Tere podría hablar un poquito sobre esta cuestión de lo que es el enfoque de competencias. Adelante, Tere. Sí. Quisiera completar algo que tú has comentado acerca de estas formas de diseño curricular, sobre todo hacer énfasis que cuando se planea por objetivos, generalmente se define como una transmisión de conocimientos, transmisión de valores, de ideas. Esta transmisión está basada totalmente en la sociedad. La sociedad es quien determina esta transmisión. Es decir, si yo tengo en mi familia ciertos mitos, ciertas situaciones que yo manejo culturalmente, van a tener trascendencia en la parte educativa. A veces se habla únicamente de que el profesorado, la docencia, el magisterio. La parte importante aquí dentro del currículum es que todos somos partícipes de este diseño curricular. Intrínsecamente no lo estamos de manera a la mejor informal. En este caso la sociedad es parte de. En esta manera informal de hacer esa transferencia o transmisión de capacidades o de ciertos contenidos en el alumno, pues generalmente se insiste como un método apropiado, que esto a lo mejor en algunos modelos pedagógicos se llama lo que es la escuela tradicional o la parte tecnicista de la educación. Se insiste en que la transmisión de contenidos va a permitir lograr establecer cierto capital humano. Al hablar de estos factores, obviamente está de por medio el papel del docente, las ideologías que traemos familiarmente de la sociedad, el papel mismo del alumno, qué propósitos se están persiguiendo, en este caso, qué objetivos se quieren lograr. Y bueno, a veces satanizamos mucho esta parte de los objetivos, pero yo quisiera verle alguna virtud por ahí. Una de ellas sería que, bueno, efectivamente sí se masifica la enseñanza, definitivamente se masifica, pero había cierta disciplina, había una cierta disciplina en las enseñanzas y en esos contenidos. O sea, a pesar de que nos llevaba por una misma línea, nos mantenía en un cierto desarrollo, digamos, a la par de unos con otros. Ciertas desventajas obviamente pues es la memorización, que la insistencia en lo racional únicamente y que no dejamos ver otras posibilidades de pensamiento. Pero bueno, a través de estas situaciones que Luis ya nos explicó y en esta implementación que cambia a manera modular, digamos que estamos llevando estos contenidos ya de manera transversal. Lo que tú mencionabas, se empieza a trastocar a la mejor contenidos de medio ambiente con contenidos tecnológicos y que en algún momento decimos, bueno, ¿y para qué nos sirven o para qué nos funcionan o qué relación puedan tener ambos, ¿no? Pues esta forma transversal, digamos, de tocar la tecnología con el medio ambiente es lo que nos lleva a otra forma de diseño curricular. Como yo ya lo había mencionado, es necesaria la evaluación. Si esa obsolescencia aparece, en este sentido, nuestro sistema educativo mexicano habla de esa obsolescencia
del diseño curricular anterior y hace lo que efectivamente Luis había comentado ya, lo que es la implementación del diseño curricular por competencias. En este sentido, estamos inmersos en la parte de las competencias, pero ¿qué son las competencias? En cierto momento había una especie de mala información y se asociaba la competencia con la competitividad, que son dos términos totalmente diferentes. Creíamos que el alumno, pues basándonos en todos los conocimientos, tenía que ser competitivo en ciertas materias, en ciertos contenidos, pero no es así. Lo idóneo que yo en un momento comenté de un currículum es que en este caso el individuo sepa resolver problemas que se le presenten de manera práctica y poderse adaptar a ese nivel de vida. Ese es el debiera ser del currículum que actualmente en la reforma se está planteando. Pero ¿cuál es la parte real? Recordemos que se habló de lo que debiera ser y de lo que es el currículum real. La realidad es que en este sentido el trabajo por competencias efectivamente está, recordando algunos comentarios, está impuesta a que el alumno sea competitivo en realidad y no competente. Es decir, yo debo de resolver un examen a nivel primaria, en nivel preescolar, debo de dar la respuesta correcta de lo que me están preguntando y estar asociando las ideas de un comentario. En educación secundaria se da énfasis a esos valores, al respeto. Y sí, ahí están marcados. Pero ¿cuál es el verdadero o la verdadera situación que estamos llevando a cabo? Eso es lo que debiera ser. Pero estamos viendo que si en secundaria se está inculcando el retomar nuevamente los valores, y no es que se pierdan para nada, no se están clarificando. Y el maestro habla de ética y de respeto y de amistad y demás, pero resulta que en la fila en donde tiene que formarse también el maestro, a lo mejor en la cooperativa escolar llega y pide porque tiene su clase. Ya tengo prisa, tengo que llegar a mi clase. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la formación? Entonces, esta es la parte real y la parte oculta a la vez que el profesor mismo no está permitiendo lograr con lo que debiera de ser ese currículum. Y si estamos hablando de trabajo por competencias, y si estamos hablando de respeto, estamos hablando de que el niño sea crítico, ¿podré permitir yo como docente que el alumno me pueda decir, maestro, fórmese, o maestro, pase? ¿Lo podría aceptar yo? O sea, esto lo dice el documento, esto lo dice el currículum, pero lo real es qué voy a hacer yo para esta situación. Yo quisiera enfatizar ahí, qué bien que tocas este punto, Tere, porque el enfoque de competencia surge en una vorágine, en un contexto en donde la entrada y la correlación, la búsqueda de darle un sentido útil a la escuela, y se entiende el sentido útil de ubicar que la escuela es un medio para formar individuos que se inserten exitosamente. Habría que discutir también qué significa eso de exitosamente en el mundo, en la sociedad, en el ámbito laboral, que a mí me parece una percepción muy pobre pensar que el ámbito laboral es solo el único espacio para el cual el currículum o la formación en una escuela sirve. Evidentemente rebasa ese contexto y es mucho más rico, pero en ese contexto de crecimiento, de la búsqueda de darles utilidad, se repiensa la relación de la escuela y la sociedad y se muestra una desvinculación en donde por un lado se pretenden generar ciertos contenidos, con ciertos contenidos cierto perfil o ciertos rasgos del estudiante, y nos damos cuenta de que de repente eso que se está planteando ahí ya no está siendo útil, no está funcionando, le está generando, hay un abismo entre lo que el joven, el niño aprendió en la escuela y lo que se encuentra en el contexto externo. Entonces, esta desvinculación es aprovechada para señalar que hay una desvinculación en la relación teoría y práctica, ¿no? Es decir,
tenemos un brinco y la teoría que encontramos en la escuela es una y la práctica que nos damos cuenta en la vida cotidiana es otra. De modo tal que se juega en el diseño por competencias, dado a partir de la década de los 90 del siglo pasado, esta situación de cómo lograr esa vinculación y darle un sentido práctico a los saberes aprendidos dentro de la escuela. Pero pareciera como que nos están diciendo algo nuevo, de que hay que conectar la teoría y la práctica, y esa parte es una discusión que tiene mucho tiempo en el ámbito social, ¿no? En el ámbito de las teorías, de cómo conectar, valga la expresión, teoría y praxis, teoría y acción práctica. Entonces, bueno, las competencias, el enfoque de competencias proviene precisamente del mundo de los negocios, de la economía. El sustento no es un sustento como el sustento del diseño modular o por objetivos de aprendizaje que tienen un sustento más de carácter teórico-pedagógico, sino más bien viene por este otro lado, y entonces nos encontramos con una visión en donde se generan ahora, a diferencia de objetivos, se generan propósitos. Se habla de propósitos, se habla de alcanzar ciertos rasgos y ciertas competencias, que es la conjugación de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que los niños y las personas en general deben tener. Así entonces hay que hacer las cosas bien, de buen modo y con buena actitud. Es un poco esa la propuesta en general de este diseño curricular, que cambia también la forma, la estrategia didáctica. Tendría que cambiar también las estrategias de evaluación, porque, por ejemplo, cómo demostrar que una persona es capaz de lograr o competente para lograr cierta acción. Evidentemente es un examen no nos podría decir ello, simplemente tiene que haber otros mecanismos para evaluar. También el asunto de cómo lograr que ese individuo desarrolle ciertas habilidades, competencias para resolver problemas, ¿no? Lo tengo que poner en una situación que le permita llegar a ese punto, y esto viene mucho del ámbito empresarial, ¿no? Es decir, de las escuelas en donde hay que poner al tipo en situación, al sujeto en situación, para que pueda, los simuladores, por ejemplo, de vuelo, los simuladores de negocios, en el caso de la educación superior, son parte integrante de una estrategia de formación basada en competencias, ¿no? En los espacios. Y esto tampoco es tan nuevo, es en todos los casos, a lo mejor ahora un poco más sofisticado, pero los procesos de simulación, digamos, de poner en situación, han venido dándose de manera histórica. Es más, podríamos referir en algunas áreas del conocimiento, por ejemplo en medicina, el caso de la medicina, el médico tenía que ponerse en situación y había modelos físicos del cuerpo, y entonces había que hacer seccionamientos en un cadáver para poder luego intervenir a una persona viva, etcétera, y eso, vamos, generaba esta condición. Entonces, bueno, es por ahí la visión de esta perspectiva. Tienes unos segunditos para concluir, Teresa. Programa. Bueno, hablando de este diseño curricular por competencias, no sé si alcance a verse, el mapa curricular de la educación básica está basado en 4 campos formativos, y de estos 4 campos formativos tenemos ya un perfil de egreso, tanto del nivel preescolar, del nivel primaria y del nivel secundaria. Es decir, anteriormente no había un perfil de egreso para los preescolares, ahora ya lo hay. Y son 12 propósitos que se pretende que un niño de 6 años logre en un término de 3 años. Entonces es increíble que tengamos estos diseños curriculares, pero que la realidad de nuestra comunidad y de nuestra nación nos está marcando otras pautas diferentes. En realidad, lejos de lograr un niño pensante, adaptable a la sociedad, creo que se está tendiendo a la mano de obra calificada, en donde sean capaces de atender toda la tecnología en sí y ser felices en las empresas transnacionales. Bien, nos quedamos con ganas de más. Me parece que es un tema muy polémico, porque la idea general es que nos presentan este modelo como el más novedoso, cuando de hecho es un modelo que, si bien tiene novedades, está integrando muchos elementos
de los años 50, de modelos curriculares anteriores, es decir, es un modelo más híbrido y nos lo ponen como la gran novedad. Pero faltaría profundizar. Me parece que el hablar hoy del proceso de diagnóstico, del vínculo que tiene con la sociedad, con los contenidos escolares, con los pasos de diagnóstico, diseño, cómo se implementa, cómo se evalúa, estos tres grandes modelos que, si se fijaron, el último, el actual, es el que nos ha causado pues más polémica y que todavía quedó abierta quizá para un segundo programa, profundizar sobre este modelo de las competencias. Nos llevan a concluir que el proceso de diseño curricular no es un proceso fácil, es un proceso complejo y es un proceso que faltaría mucha reflexión alrededor de él, porque es un proceso que se ha tecnificado mucho. Ese es, yo creo, uno de los mayores peligros. Es un proceso muy tecnificado en que el maestro se convierte solamente en un reproductor y no en un actor. Quizá podría ser una conclusión que podríamos tener. Y había que analizar con más cuidado esto que decía Tere al final, cómo están ahora un perfil de egreso integrado para los 6 años que están los niños en primaria y secundaria. Está todo completo, lo cual nos lleva a pensar si la crítica que se ha hecho, si este currículum por competencias nacional vale para todos los contextos de un país tan diverso y tan complejo como el nuestro. Quizás sería otra conclusión que podríamos tener. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en este programa Ventanas a la Educación con el tema Contenidos Escolares y Diseño Curricular, producido por la UPN Morelos y el Canal 3. Damos las gracias a la licenciada Guadalupe Rodríguez Cobos, directora del Canal 3, a la maestra Hilda Constantino, a la maestra Marisela Figueroa y al equipo técnico que nos acompaña, a Miguel Luna, a Fernando Álvarez, a Juan Palacios, a Rubén, a Ulises y a Adolfo. Muchísimas gracias. Buenas noches.